Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto saludarles y voy a pedir que abra su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, por favor. Jeremías 9:23 dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este escrito termina con la firma de Dios diciéndonos que esta es palabra de Dios. Ahora, yo voy a hablarles de algo, mis hermanos. Hace un momento cantábamos un canto que es toda una realidad, ¿verdad? El Señor viene pronto. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Él viene pronto. Y si viene pronto, el tema de hoy yo le he titulado ¿qué tanto conoces a tu Dios? Si Él viene pronto, ¿qué tanto conoces a tu Dios? Este pasaje que leímos, Dios nos muestra a través de él de una manera clara que no hay nada más grande en la vida de lo que tú y yo deberíamos de gozarnos, de alegrarnos, de celebrar, que el conocer y entender a Dios. Conocer y entender a Dios es una de las grandes tareas que tenemos como cristianos. Yo no sé si tú estás enfocado en esta tarea, pero Dios desea que como hijos de Él lleguemos a conocerlo de una manera personal y podamos admirar y disfrutar cada una de sus virtudes y características en nuestra vida práctica. Cuando nosotros nos damos a la tarea de conocer y entender a nuestro Dios, esto es algo tan benéfico para nuestra mente, para nuestra vida, que seguro aquel que está enfocado en conocer a Dios, en entender a Dios, se verá reflejado en su comportamiento diario, en su forma de enfrentar la vida, en su manera de enfrentar las dificultades, las adversidades, en su manera de vivir en general. ¿Cuántos creen eso? Que cuando alguien busca conocer a Dios y lo conoce y lo entiende, su vida es otra. Pablo nos lo dice en un ejemplo. Déjenme ponerles un ejemplo de Pablo, Filipenses 3, versos 7 al 10. Pablo aquí expresa precisamente cómo conocer a Cristo, conocer a Dios, ha cambiado su manera de pensar y su enfoque en la vida. Dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese cómo Pablo aquí en este texto nos está expresando el cambio que ha venido a su vida por conocer a Dios, por tener como una prioridad en su vida conocer a Cristo Jesús, su Señor. Dice aquí que él estima ahora todas las cosas que en otro tiempo para él eran una ganancia como pérdida, como basura. Y lo que quiere decir Pablo simplemente es que no las considera tan valiosas como antes, sino que ya no las tienen esa prioridad, ya no es su prioridad, como por ejemplo para algunos de nosotros quizás es una prioridad, no tienes una casa y a lo mejor estás enfocado en querer tener una casa,
O a lo mejor para ti es una prioridad querer estrenar un auto cada año y tu enfoque está en eso. Para muchos a lo mejor la prioridad es tener muchas cosas de esta tierra, pero para Pablo no. Pablo decía, para mí todo eso es pérdida. Es una pérdida, lo he perdido todo, porque mi objetivo, mi meta, dice Pablo, mi objetivo principal es alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, es conocer a Jesús. Ahora yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿cuántos de ustedes quieren sacarle provecho a su dolor? ¿Cuántos de ustedes quieren ahogar sus preocupaciones? ¿Cuántos quieren vivir en paz y confiados? ¿Cuántos quieren saber enfrentar la adversidad y que ésta ya no te desaliente y te perturbe? ¿Cuántos quieren sacarle el mejor provecho a toda situación que venga a su vida? ¿Quieres ser una mejor persona en tu familia? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Quieres ver la bendición en tu casa? Bueno, pues déjame decirte, si tu respuesta a cada pregunta es sí, entonces lo que tenemos que hacer es sumergirnos en las profundidades de conocer quién es nuestro Dios y conocerlo muy bien. Y seguro, si lo hacemos, seguro vamos a encontrar un lecho de descanso. Vamos a ver renovar nuestra alma. Vamos a encontrar calma en nuestra vida. Y sobre todo vamos a encontrar fortalecimiento en los momentos críticos que nosotros estemos pasando. Pero para los que no saben nada de Dios, y a lo mejor tú dirías, bueno, yo creo que si alguien no sabe nada de Dios, esos son los que están allá afuera. Pero déjame decirte que no. Hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, que no conocen nada de Dios. Este mundo para ellos se torna en un lugar áspero, extraño, loco, penoso. La vida se vuelve desalentadora, desagradable. El que no conoce a Dios está sentenciando a sí mismo a transitar la vida dando tropezones, errando por el camino como si tuviera los ojos vendados. Pero déjame decirte algo. Muchos de nosotros que venimos a la iglesia, podríamos decir que tenemos mucho conocimiento de la Biblia acerca de Dios, pero no tener nada de conocimiento práctico de Él. Es decir, en otras palabras, no conocerlo a Él de una manera personal y práctica. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Él nos dijo esta lección. Fíjese lo que dice ahí, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a detenerme aquí antes de seguir. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, mis hermanos, siempre va a mostrar cuánto conocemos a Dios. Hay un texto en Primera de Juan, no lo busques, nada más anótalo. Primera de Juan 2:3, rápidamente dice ahí: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, yo puedo concluir o puedo decir que en la medida que tú y yo hacemos la voluntad de Dios, esa es en la medida que conocemos a Dios. Como Jesús lo está diciendo. Porque mira, enseguida en el verso 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Él viene. ¿Se acuerda que estamos hablando que Él viene pronto? Él viene. En ese día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero mire lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé. ¿Qué va a decir el Señor en ese momento? ¿Qué va a decir? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos de nosotros
quisiéramos oír estas frases cuando estemos frente al Señor? Nadie, ¿verdad? Él viene pronto y vamos a estar frente a Él cara a cara. Pero aquí dice que muchos en ese momento frente a Él, aunque le digan que hicieron tantas cosas, el Señor les va a decir: nunca os conocí. Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿de quién estaría hablando cuando dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No son personas que están dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Por eso muchos dentro de la iglesia no conocen a Dios. Por eso es un reto esta pregunta del mensaje: ¿qué tanto conoces a tu Dios? Porque muchos, y quizás todos, podríamos decir: yo le conozco. Pero toda una semana jamás tienes una relación con Él. Todo un mes no tienes una relación con Él. Todo un año no tienes una relación con Él. Vienes a la iglesia, cantas, escuchas la palabra, aprendes mucha teoría de Dios, pero no tienes una relación personal con Él. Alguien dijo un día, y me gusta esta frase, porque alguien dijo: el concepto que tú tengas de Dios, de ahí dependerá la calidad de vida que por ti será presentada. Voy a repetirlo: el concepto que tú tengas de Dios, de ahí dependerá la calidad de vida que por ti será presentada, de la existencia de Dios, de su naturaleza y de su carácter. ¿Cuántos creen esto? Sí, así es verdad. Lo acabamos de decir ahorita. En la medida que tú haces la voluntad de Dios, es la medida que tú lo conoces. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, pues no lo conoces realmente. Vamos a ver por qué esta pregunta: ¿qué tanto conoces a tu Dios? Vamos a ver algunas características, las que alcancemos, pero una de ellas es esta: ¿qué tanto conoces a tu Dios? Dios es el único Dios verdadero. ¿Cuántos saben esto? Todos. Dios es el único Dios verdadero. Juan 17:3. Suena bien fácil, ¿verdad? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, este versículo 3 pareciera que nos está dando una definición de lo que es vida eterna, pero no es así. Este versículo lo que nos está haciendo es mostrarnos a nosotros, los que tenemos vida eterna. Yo sé que tú tienes vida eterna, ¿verdad? Pues déjame decirte en qué consiste la vida eterna. Eso es lo que dice el versículo: en esto consiste la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y ese conocer a Dios, aquí la palabra conocer significa tener una comunión íntima y personal con el Señor, como la tiene una pareja de matrimonio. Pregunto: cuando una pareja recién se casan, recién casaditos, recién, como decía Julio hace un momento, 0 kilómetros, ¿verdad? Recién casaditos, ¿ya se conocen? A ver, ayúdenme, ¿ya se conocen? No. Empieza su relación, pero en el caminar juntos se van conociendo. Pasando el tiempo se van conociendo, pasando el tiempo se van conociendo. ¿Sí es así o no? Bueno, esto es importante con Dios. Cuando está diciendo aquí que te conozcan a ti, está hablando de que usted y yo tengamos una relación personal con Él, para conocerlo nosotros a Él, porque Él ya nos conoce a nosotros. Pero nosotros no le conocemos, necesitamos conocerlo.
Y la persona que es el medio para conocerlo, porque sin Él no podemos ir al Padre, que es Jesucristo. Sin Él no se nos puede revelar el Padre, solo por Cristo. Entonces, mis hermanos, nadie puede tener una comunión íntima con Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, ¿cómo podemos saber que Él es el único Dios verdadero? ¿Cómo? Dios, mis hermanos, se reveló a nosotros los hombres por su gracia. Es decir, Dios se reveló a nosotros los hombres, aunque nosotros los hombres no lo merecíamos. Dios tomó la iniciativa para acercarse a nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados y para darse a conocer a nosotros. Ningún ser humano, ninguno, puede conocer a Dios por sí mismo. Solo Jesucristo es el camino para conocer a Dios. Solo Él. Y ese Jesucristo, que es el camino para conocer a Dios, es la revelación escrita de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, este es el único medio que tú y yo tenemos para conocer a Dios. Aquí está la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que estudiar la Biblia, tú tienes que profundizar la palabra de Dios y luego llevarla al terreno de tu vida práctica. No hay otra manera. No existe otro libro por el cual el hombre pueda conocer a Dios. No hay. Existen muchos libros sagrados antiguos, muchos libros sagrados antiguos. Por ejemplo, están los escritos de los budistas, los que creen en Buda, ¿verdad? Como su gran profeta. Hay un escrito de ellos que se llama, por ejemplo, la Tripitaka, medio raro el nombre, ¿verdad? Pero que se le conoce como el Canon Pali, donde los budistas de ahí toman para llevar a cabo su vida moral, su vida práctica, como ellos la llevan. Hay otros 4 escritos que son los 4 escritos de Confucio. Son de China, ¿no? Pero hay otro libro sagrado que data de más de 500 años después de Cristo, que es el Corán, donde se basan los musulmanes. Son libros antiguos, muy antiguos, pero déjeme decirle una cosa: ninguno de ellos revela al Dios verdadero. El único libro que revela al Dios verdadero es la Biblia, la palabra de Dios. Si Dios no se hubiera revelado a nosotros por su palabra escrita, por la Biblia, nosotros no podríamos conocer a Dios. Y miren lo que dice 1 Corintios 2:9. Ahí nos aclara esto que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Note cómo aquí dice que por el Espíritu Dios nos reveló cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido a corazón del hombre. Son las cosas ocultas de Dios que están reveladas en su palabra. Dios lo hizo y dice, nos la reveló a nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y saben qué nos ha concedido Dios? Una de tantas cosas que Dios nos ha concedido, el que tú y yo podamos conocer y entender a Dios. Por eso nos dijo al principio,
regocíjense, celebren en esto, no en riquezas, no en poder, no en otras cosas. Celebren y regocíjense en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, cuando habla aquí que el Espíritu lo reveló, mis hermanos, pues dígame, ¿quién inspiró a los hombres para que escribieran la palabra de Dios? ¿Quién los inspiró? El Espíritu. Por eso se nos ha revelado todo en la palabra de Dios. Pero déjeme aquí hablar de algo importante. Dios ciertamente usa circunstancias sobrenaturales para revelar o revelarse a una persona. Pero eso nunca será ni deberá ser la base para conocerlo. Es bien importante esto, porque mire, hay grupos, hay personas que muchas veces tienen una experiencia sobrenatural de Dios, y por esa experiencia sobrenatural de Dios, que Dios se revela a ellos, ellos llegan a creer que ese es todo el conocer a Dios, y comienzan a hacer cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Comienzan a dirigir a las personas en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y principalmente, mis hermanos, podemos ver en ese tipo de personas conductas inapropiadas. Por eso es importante entender que una experiencia sobrenatural no es la base para conocer a Dios. Le pongo un ejemplo en la vida de Pablo. Cuando Cristo se le apareció a Pablo que iba camino a Damasco, y su luz resplandeciente de Jesús lo tumbó de su caballo, esta experiencia de Pablo no fue la base para conocer a Dios. Esta experiencia de Pablo, mis hermanos, solo fue el inicio de su relación con Dios. El inicio. ¿Qué fue? Pero no la base. El inicio. Pero la base para que Pablo conociera a Dios, la base fue la revelación del evangelio que él recibió. La revelación del evangelio que recibió en el proceso de su vida y en el proceso de su ministerio, fue como llegó a conocer quién es su Dios. Amén. Esto es muy importante, que no se nos olvide. Lo mismo me pasó en el caso de su servidor. Yo tuve una experiencia sobrenatural como Dios tocó mi vida, ¿verdad? Yo alguna vez la he compartido, no lo voy a hacer por el tiempo, pero el Señor también a través de una experiencia sobrenatural tocó mi vida. Pero esa experiencia que sucedió en mi vida no es la base para que yo conociera a Dios. No, solo fue el inicio de mi relación con Dios. La base para que yo llegara a conocer a Dios ha sido su palabra, la Biblia, por la cual durante ese proceso, desde que inició mi relación con Dios hasta el día de hoy, le he ido conociendo y le sigo conociendo, y me falta mucho por conocer de Dios. Amén. Así que tenga cuidado, porque no falta quien haga o trate de hacer por una experiencia la base de su conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a 1000 por hora, pero para alcanzar lo que tenemos que aprender. Segunda de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Qué quiere decir que es inspirada por Dios? Toda la escritura tiene el soplo de vida de Dios. Y aquí es donde está la diferencia con cualquier otro libro. Cualquiera de los libros que yo le mencioné, el único libro que tiene la vida, el soplo de Dios, es la palabra, es la Biblia. La Biblia, mis hermanos, tiene la vida de Dios.
Esto quiere decir que cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la meditamos, cuando nosotros la practicamos, entonces nos produce vida de Dios en nosotros. Por eso sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, nos enseña, para redarguir, nos redarguye, para corregir, nos corrige, para instruir en justicia, nos enseña a vivir honestamente, rectamente, hablando la verdad, caminando en la verdad, con el propósito, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Esta palabra perfecto quiere decir maduros. Con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente o completamente preparado para toda buena obra y no otro tipo de conductas. ¿Buenas qué? Obras. Ese es el resultado de lo que Dios hace por su palabra si nosotros nos damos a la tarea de conocerlo. Ahora, en el mundo nosotros encontramos a muchos hombres que dicen durante toda la historia que hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Pero déjeme decirle, ningún Dios de los que ellos hablan es real y es verdadero. Por eso nosotros necesitamos conocer claramente, muy claramente, que el Dios que nosotros estamos hablando es el único Dios verdadero, no hay otro. Y déjeme ilustrárselo como un niño de escuela lo hizo. Cuentan un día en una escuela primaria, un niño de 9 años va a su clase y la maestra, que no debería de hacerlo, nosotros sabemos que en las escuelas públicas pues no pueden hablar de esto, pero la maestra comienza a hablarle a los niños de 9 años y les comienza a decir que existen muchos y diferentes dioses. Así comienza la maestra a decirles. Pero ella no sabía que entre su salón había un niño llamado Juanito, que era cristiano, bien convencido, a sus 9 años, bien convencido de su Dios. Y entonces cuando la maestra decía que había diferentes dioses, Juanito levantaba la mano y maestra, maestra, y entonces la maestra le pregunta, ¿qué, Juanito? Y él se pone de pie y le dice, maestra, discúlpeme, pero yo creo en el único Dios verdadero. Y la maestra le dijo, ay, ¿cómo lo sabes? A ver, ¿cómo sabes que es el único? Y entonces Juanito le responde y le dice, es que maestra, mi Dios lo llena todo y no hay lugar para otro. ¿Pero es cierto o no es cierto? Sí, hermanos, este niño convencido contestó una verdad. Nuestro Dios es un Dios infinito. La inmensidad de Dios que lo llena todo. De eso estaba hablando este niño, convencido del Dios que él tenía. Ahora vamos a ver qué dice Dios. No ocupa Dios que usted y yo lo defendamos. Él solo se revela en su palabra. Deuteronomio 4:35. Dice ahí, a ti te fue mostrado. Está hablándole al pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, pero también es una palabra para nosotros como pueblo de Dios. A ti te fue mostrado, te fue revelado, te fue dado a conocer para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué dice? Y no hay otro fuera de él. ¿Cuántos hay fuera de él? Ninguno. Él es el único Dios verdadero y Dios lo está revelando en su palabra. Isaías 45:5 dice ahí, Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Cuántos más hay? Ninguno. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú
no me conociste. Mire, ese Dios que se da a conocer aunque no lo merecemos, ese Dios se da a conocer a nosotros y nos dice claramente en su palabra: no hay otro Dios. El único Dios verdadero es el Dios revelado en la Biblia. Amén. Otro, Isaías 45:18, por favor. Dice ahí: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Pero vea al final la firma de Dios: yo soy Jehová. Y luego, ¿qué? ¿Cómo termina? Y no hay otro. ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Cuántos tienen al único Dios verdadero? ¿Cuántos tienen al único Dios verdadero? Bueno, vamos a ver qué tantos amenes ahora dicen si usted conoce a su Dios. ¿Qué tanto conoces a tu Dios? ¿Por qué digo esto? ¿Qué debería de pasar en nuestras vidas si de verdad conocemos al único Dios verdadero? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué debería de estar pasando en tu vida si de verdad conoces al único Dios verdadero? No solamente la teoría de lo que oímos, sino tienes una relación personal con el único Dios verdadero. Te voy a hablar algunos puntos. El primero: quienes conocen verdaderamente al único Dios verdadero, llegan a presentar un estilo de vida irreprochable e irreprensible. Ahora sí quiero oír los amenes. ¿Qué pasó? A ver, voy a repetirlo, ¿verdad? Quienes conocen al único Dios verdadero llegan a presentar un estilo de vida irreprochable e irreprensible. Se me hace que nomás está diciéndolo por decir, Pero déjeme decirle una cosa: ser irreprochable, ser irreprensible no quiere decir ser perfecto. No. Ser irreprochable, ser irreprensible quiere decir que alguien quizás comete un error, comete un pecado, una falta, no vive en ello, pero lo comete en su caminar, pero inmediatamente cuando lo comete se da cuenta que está mal, se da cuenta que no está bien, y entonces corrige aquello, pide perdón a Dios y no da lugar a que lo reprochen, ni que lo reprendan, ni que lo señalen, porque ha corregido a tiempo. Es como, mira, te voy a poner un ejemplo, voy a tratar de ser lo más práctico aquí, ¿no? Vienes a la iglesia, antes de venirte a la iglesia saliste de tu casa y te echaste un buen round con tu esposa. ¿Sí sabes qué es eso, verdad? ¿O te lo explico? Peleaste con tu esposa y vienen enojados rumbo a la iglesia, ¿verdad? Vienen bien enojados, bien, los dos. Pero antes de llegar a la iglesia, los dos se ponen de acuerdo y se piden perdón, liman sus asperezas, arreglan su situación y llegan a la iglesia y ya llegan bien risueños, bien sonrientes. Pregunto, ¿son irreprochables e irreprensibles? Sí, porque corrigieron y no dieron lugar a que nadie los reproche ni los señale. Pero si llegan a la iglesia y luego, por ejemplo, él se sienta ahí, bueno, se sientan juntos, ¿qué tiene? Pero ni siquiera voltean a verse. Se nota, ¿a poco no se nota? Sí, se nota. Entonces, si conoces al único Dios verdadero, debes llevar una vida irreprochable e irreprensible. Abraham, mis hermanos, déjenme hablarles de este hombre. Abraham fue un hombre que falló en un momento de su vida. Dios le había dado una promesa: te daré un hijo, serás padre de mucha gente. Pero habían pasado cerca de 13 años y no había nada, y entonces cometió un error. Pero sin embargo, después que cometió el error, él corrigió, pidió perdón, arregló cuentas con Dios y corrigió su error, corrigió su vida. Y miren lo que dice aquí en Romanos 4:17 de la vida de Abraham.
Romanos 4:17 dice, como está escrito, ahí está la base de la revelación: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿Quién le creyó a Dios? Abraham, el cual, fíjense bien, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Nosotros o Dios? Dios. Nosotros no. Es Dios, porque Dios le dijo a Abraham: serás padre de mucha gente. Cuando Abraham, el pobre, tenía casi 100 años y su esposa Sara era estéril. Entonces, ¿cómo que padre de mucha gente si no podemos tener ni uno? Pero Dios, que da vida a los muertos, que da vida y llama las cosas que no son como si fueran, es Dios. Pero vamos a ver qué hizo Abraham con Dios, que se le reveló y que lo conoció. Dice el verso 18: creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Vea, ¿cómo estaba su cuerpo? Como muerto. Digo, aquí como que me vino a la memoria algo de él, pero no, vamos a seguir. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y vea el verso 21: plenamente convencido. Yo creí que Juanito era el único. Aquí está un Abraham. ¿Cómo estaba Abraham de Dios? Plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Una vez que Abraham corrigió su camino, Abraham, mis hermanos, nos mostró una vida irreprochable e irreprensible, una clase de fe. Por eso se le llamó el padre de la fe, una fe que muchos de nosotros quisiéramos tener. Pero la pregunta para nosotros es: ¿eres tú irreprochable e irreprensible por la clase de fe que tienes en Dios y en la cual vives? ¿Ya ven cómo se van bajando los amenes? ¿Conoces al único Dios? Abraham lo conoció. ¿Y qué hizo Abraham? Presentó una vida con una fe, pero plenamente convencido en su Dios. ¿Qué clase de vida nos presentó Abraham, mis hermanos? Otro ejemplo, Nehemías. Nehemías fue un hombre que conoció al único Dios verdadero y que tenía una relación personal con él. Y podemos ver también en la vida de Nehemías una vida irreprochable, irreprensible, al restaurar toda la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. Nehemías se hubiera podido quedar muy cómodo donde estaba como copero del rey, pero cuando supo cómo se encontraba su ciudad, Jerusalén, se puso triste. Oró a Dios, le pidió perdón por los pecados del pueblo y se incluyó él y dijo: perdónanos, hemos pecado contra ti, Señor, te hemos fallado. Aunque quizás él no lo hubiera hecho, porque él llevaba una vida irreprochable e irreprensible. Le pidió perdón a Dios y Dios le dio gracia con el rey, al cual servía como copero. Y quiero que vea conmigo en Nehemías 2:17 lo que hizo. Fue a Jerusalén, le proveyó Dios por permiso del rey todo lo que necesitaba para reconstruir la ciudad. Y mire, cuando llegó con los judíos que estaban ahí, los israelitas, y les dijo: vosotros veis el mal en que estamos. Vea, se incluyó él, el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, como un buen líder, dirigiéndolos a todos: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cómo estaba el pueblo? Desanimado, desalentado. Pero Nehemías vino, mis hermanos, como un buen líder, con ejemplo en su vida, que conocía a Dios, y les dijo: vamos,
vamos, edifiquemos el muro de Jerusalén. Entonces dice, les declaré como la mano de mi Dios. ¿La mano de quién? Fíjense qué bonito cuando uno tiene una relación personal con Dios, mis hermanos, y conocemos a Dios, se viven experiencias día con día. Dice, y les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y entonces dijeron, es decir, todo el pueblo se animó y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para hacer ¿qué? Bien. Aquí está otro ejemplo de otro hombre que conocía a Dios y mostraba una vida irreprochable e irreprensible. Pero ahora la cosa es con nosotros. Si tú conoces verdaderamente al único Dios verdadero, entonces seguro eres un buen líder en tu casa. Amén. Seguro eres un buen líder en tu casa como Nehemías. Llevas una vida irreprochable y una vida irreprensible. Acuérdense que ya dijimos que no es ser perfecto, ¿verdad? Corriges inmediatamente. Y te estás dando a la tarea de restaurar, reconstruir tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tus hijos que se encuentran en ruinas, y los animas tanto, mi hermano, mi hermana, que ellos se animan y te dicen, levantémonos y edifiquemos. Pero eso hacen los que conocen a Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto conoces a tu Dios? ¿Qué tanto lo conocemos, mis hermanos? ¿Qué tanto realmente nuestros hijos ven el reflejo de Dios en nosotros? ¿Cuántos de nosotros muchas veces como padres hemos presentado a un Dios defectuoso por unas vidas defectuosas? Pero en fin, vamos a seguir, ¿verdad? Quienes conocen al único Dios verdadero, mis hermanos, no solamente muestran un estilo de vida irreprochable, irreprensible. Quienes conocen al único Dios verdadero manifiestan gran contentamiento en sus vidas. ¿Cómo se encuentran los que conocen al único Dios verdadero? A ver, bien contentos, bien sonrientes, no como alguien hace ratito nos decía, con la cara arrugada cuando le chupamos al limón, ¿verdad? No, así no. Porque si conocemos al único Dios verdadero, mis hermanos, entonces ese conocerlo nos lleva a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera. Por ejemplo, nosotros podemos analizar la vida de José el Soñador. José el Soñador, mis hermanos, un hombre que en lugar de quejarse, de renegar por las penurias de su vida, todo lo que le hicieron sus hermanos, todo lo que vivió en la casa de su amo Potifar, que la esposa lo quiso seducir, al final levantó un falso testimonio contra él, lo metieron a la cárcel, pero él no se quejó, mis hermanos. Vemos a un José con gran contentamiento y seguro porque conocía a su Dios. Cuando vemos la vida de Pablo y Silas, que por predicar el evangelio son metidos en la cárcel, y en lugar de verlos quejosos, amargados, los vemos con gran contentamiento, y todo porque conocían a Dios. Es decir, evidenciaban con sus vidas que conocían a Dios. Yo creo que los presos se quedaron sorprendidos. Oye, estos están locos. ¿Cuántos presos habían cantado y alabado a Dios? Ninguno. Y a estos que los metieron estaban cantando y alabando a Dios, y sucedieron cosas extraordinarias. Hermanos, van a suceder cosas extraordinarias si tú conoces al único Dios verdadero y estás en contentamiento. Amén. Tenemos que entender que la Biblia nos dice en el Salmo 16:11, no está ahí de adorno el versículo, está para que nos regocijemos
y vivamos así, mis hermanos, en medio de las penurias. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto quiere decir, mis hermanos, que tú siempre encontrarás deleite al lado de Dios, siempre. Él debe de ser tu alegría, tu gozo, tu satisfacción total. Nadie más lo debe de ser, Él. Si tú conoces al único Dios verdadero. Pero si tú no conoces al único Dios verdadero, siempre vas a traer una cara de amargado, triste, angustiado, preocupado. Mis hermanos, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya nos reveló su palabra para que lo conozcamos y sepamos el Dios que tenemos. Ahora está en nosotros que vayamos, que le conozcamos, que creamos y que vivamos eso en nuestras vidas. Pero nosotros, tú, yo, Dios ya lo hizo. Amén. ¿Qué tanto conoces a tu Dios? Ese único Dios verdadero, mis hermanos, es un Dios omnisciente. Un Dios que es infinito en conocimiento. Un Dios que todo lo conoce. ¿Cuánto? Todo. Es un Dios, mis hermanos, que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuántos están preocupados por el futuro de algo? Dios ya lo conoce, ¿sabías? Dios ya lo sabe. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. Para Dios el pasado, el presente y el futuro es como un libro abierto. Todo su conocimiento no es un producto de su razonamiento como en nosotros los hombres, no, sino que es algo que ya está inerte en Él, en su naturaleza. Ahí está, porque Él es perfecto, Él es eterno. Por eso Dios sabe todas las cosas a la vez. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros los que estamos aquí reunidos esta tarde. Él no ignora lo que muchos están pensando ya ahí en su lugar. Muchos no están pensando bien y Dios ya lo sabe. ¿Sabías eso? Dios sabe los que realmente venimos para escuchar y aprender de su palabra. Dios lo sabe si tu corazón está dispuesto para aprender de Dios en esta tarde. ¿Qué tan dispuesto estás? Él lo sabe. En el Salmo 147, verso 5 dice: grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo es su entendimiento? Infinito. Y cuando dice que su entendimiento es infinito, mis hermanos, eso significa que habrá muchas cosas en nuestra vida que tú y yo no podremos entender, pero Él sí las entiende, que tú y yo no podremos conocer, pero Él sí las conoce. Dios no tiene la necesidad, mis hermanos, de agentes secretos que le lleven información. Dios no ocupa de agentes secretos. A ver, voy a mandar unos agentes secretos a la familia fulana a ver cómo se están comportando ahí en su casa. No, Él no ocupa, porque su presencia está ahí, ¿sabías? Él es también omnipresente. Ahí está su presencia y Él lo sabe todo. Él sabe, dice que antes de que la palabra salga de tu boca, Él ya la conoce toda. Ese es el Dios que tenemos, que todo lo sabe. Un Dios de todo saber. Mis hermanos, Dios no ignora. Él no ocupa las últimas noticias para saber qué está pasando en el mundo. No, Dios sabe todo, no ignora lo que acontece en nuestro mundo. ¿Cuántos están preocupados por lo que sucede en el mundo? Ay, ya viene una tercera guerra mundial, déjela que se venga. Ya van bajando, es lo que les digo. Empezaron bien. No debe de estar preocupado por lo que sucede en el mundo,
Porque usted está en las manos no del mundo, usted está en las manos del único Dios verdadero, omnisciente, que todo lo conoce. Amén. Dice 1 Samuel 2:3: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Déjame decirte algo. A lo mejor hasta aquí del mensaje tú puedes ser una persona como la que se está hablando, donde se están multiplicando palabras de grandeza, altanería. Sí, yo conozco a Dios, yo acá bien con Dios. Pero déjame decirte una cosa: el que conoce la verdad y la realidad es Dios, porque Él es el que pesa las acciones de los hombres. Amén. Él sabe si realmente tú estás conociéndolo. Y si le conoces, lo que menos debería de haber en tu vida es soberbia, es orgullo, porque eso no fue lo que nos presentó el Señor Jesucristo. ¿Quién mejor conocía a Dios sino Jesucristo mismo? En su naturaleza humana nos demostró lo que es conocer a Dios con su humildad. Imagínense qué diferente a muchos que decimos, conocemos a Dios. Pero vamos a seguir porque se nos va el tiempo. Si conocemos al único Dios verdadero como el Dios omnisciente, eso también, mis hermanos, nos debería ayudar para confrontar nuestras malas acciones en nuestra vida. Por eso les dije que van a ir apagándose los fugones, ¿verdad? Ya va menos. Pero está bien que reflexionemos, está bien que pensemos, porque es la verdad de Dios. Si yo digo que conozco al único Dios verdadero, hermanos, si sé que mi Dios verdadero lo conoce todo, quiere decir entonces que Él conoce todas mis malas acciones y mi mal proceder. No hay ni siquiera una de ellas que Dios no conozca. Eso entonces, el saber eso, el conocer eso de mi Dios, me debería llevar a tratar con lo malo que hay en mi vida. ¿Qué tanto estás respondiendo a Dios cuando Él te confronta con una mala acción y una mala actitud de tu vida? Dios lo sabe todo. Dios no nos va a dejar con malas acciones, con malas actitudes. Imagínate, ¿verdad? Tú tratando muy mal a tu esposa y a tus hijos. Cristo ya viene, estás frente a Él cara a cara y Señor, profetizamos en tu nombre, eché fuera demonios, hice muchos milagros, Señor. ¿Y qué el trato con tu esposa? ¿Y qué el trato con tus hijos? Inclusive dañaste mi imagen de Dios ante tus hijos, como te comportaste con ellos. Nunca trataste con tus malas acciones, nunca trataste con tus malas actitudes, las dejaste. ¿Cuántos conocen al rey David? ¿Ha oído hablar del rey David, verdad? El rey David, mis hermanos, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero pasó algo en su vida. En 2 de Samuel, no lo busques, capítulo 11, solamente te doy un resumen. Pero ahí en este 2 de Samuel 11, yo no sé qué le pasó a David. No sé qué le sucedió a David. Yo no sé qué pensó David. Como si Dios no conociera lo que estaba haciendo. Desde el momento de no ir a la guerra. Era tiempo de ir a la guerra y porque no quiso el Señor, se quedó en ociosidad ahí en su palacio para no ir a la guerra. Y esto pasa con muchos. Muchos por su ociosidad se prestan para ver y pensar muchas cosas, mis hermanos, que son malas actitudes y malas acciones ante los ojos de Dios. Y eso hizo David. Por haberse quedado, vio a una mujer que se estaba bañando,
La mandó traer, adulteró con ella, mandó matar al marido de ella, a Urías. Y yo digo, ¿qué le pasó a David? ¿Qué acaso David no supo que Dios lo sabía todo? ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos, que seguimos haciendo cosas y pensamos que Dios no lo sabe? ¿Cómo no? Por eso es la pregunta, ¿cuánto conoces a tu Dios? ¿Cuánto lo conocemos? Pues David, mis hermanos, tuvo que ser confrontado por Dios. Él trató de hacer cosas ocultas, a escondidas. Dios le mandó un profeta y le sacó a la luz y le dijo, lo que tú hiciste en secreto, eso es lo que hasta la piel se me enchina. Le dijo a David, lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré en público. A mí se me enchina la piel, hermano, yo no sé a ti. Pero si yo conozco al único Dios verdadero, no puedo estar jugando con Él. No puedo estar coqueteando con el mundo y haciendo lo que yo quiera. Tengo que entender que Dios conoce todo de mí. Todo. David fue confrontado, se arrepintió, cambió, le pidió perdón a Dios. Dios nunca pasará por alto ni dejará impune al pecado, aún de sus siervos más cercanos, mis hermanos. Dios nunca lo va a pasar por alto. Por eso, mis hermanos, ¿a quién de nosotros nos gustaría que Dios nos sacara a la luz algo que estamos haciendo mal ahorita? A ver, levante la mano. ¿Ninguno, verdad? Bueno, pues si no quieres, pues entonces por favor, ve con Dios, trata con tu asunto, trata con tu mala actitud, con tu mala conducta, trata con eso y dile al Señor que te dé la capacidad para que eso cambie en ti. Pero ya no lo dejes, no sigas en lo mismo. Amén. La omnisciencia de Dios, por último, voy a terminar con este punto por el tiempo que se nos va. La omnisciencia de Dios nos ayuda también para confiar en el futuro. Para confiar en Él, ¿de qué? Del futuro. Porque Dios lo conoce muy bien. ¿Cuántos saben que Dios conoce muy bien nuestro futuro? Él lo conoce. Dios conoce perfectamente bien nuestro futuro. ¿Qué va a pasar en unas horas de nosotros? ¿Qué va a pasar mañana de nosotros? ¿Qué va a pasar si vamos a vivir 1 año? ¿O vamos a vivir 5 años? ¿O vamos a vivir 10 años? O a lo mejor hoy mismo en la noche se nos va a llamar a cuentas. Dios sí lo sabe, tú no, tú y yo no lo sabemos. Si estamos en un grande problema, si pasamos por una grave situación, nosotros no podemos mirar adelante, ni siquiera un segundo podemos ver para poder resolver. No, estamos ahí en medio de aquella situación y a lo mejor si no confiamos en Dios nos angustiamos, nos preocupamos y pensamos va a suceder esto, va a pasar aquello. Hey, ¿para qué piensas eso? Mejor ve con tu Dios porque Él sí sabe lo que va a acontecer. Él sí lo sabe. Debes confiar en Él porque Él todo lo sabe. Mire, le pongo un ejemplo de un siervo de Dios. Este hombre fue un hombre muy conocido. Él ya está con el Señor. Un día, este siervo de Dios pasaba grandes tribulaciones, pero grandes tribulaciones. Su esposa ya la habían operado muchas veces contra el cáncer. Su hija en ese momento se encontraba hospitalizada, luchando con el cáncer entre la vida y la muerte. Su nieta había muerto en sus brazos de cáncer. Y él dice que un día le decía a Dios: Señor, no entiendo todo esto, no lo entiendo. Toda mi vida te la he entregado a ti. Toda mi vida me he dedicado a servirte y a hacer tu voluntad. Pero no entiendo esto. Ve a mi hija cómo está luchando por sobrevivir.
Y entonces dice, como era un hombre que tenía comunión con Dios, tenía una relación personal con Dios, ya él era un hombre grande, los años ya lo habían llevado a una relación tan bonita con Dios. Cuando yo oigo hermanos así, digo, híjole Señor, yo quiero llegar a eso. Qué hermoso es tener esa relación con Dios. Y entonces Dios le habló y Dios le dijo, oye, ¿quién ama más a tu hija? ¿Tú o yo? Y entonces él contestó, no, pues tú, Señor. Y le dijo otra cosa, dime tú, ¿quién puede levantar a tu hija de cómo está? ¿Tú o yo? No, pues tú, Señor. Y por último le dice, ¿quién crees que conoce más el futuro de tu hija? ¿Tú o yo? No, pues tú, Señor. Y dice que cuando el Señor le dijo que quién conocía el futuro, en ese momento se humilló él y le dijo, Señor, perdóname. Mi papel no es entender, mi papel es confiar en ti. Y miren cómo son las cosas. Este hermano ya está en la presencia de Dios, se lo llevó, y su esposa y su hija ahí están vivas. ¿Se fija? Él estaba preocupado, angustiado en un momento por lo que estaba sucediendo, y mire cómo son las cosas. Por eso, mis hermanos, nuestra confianza, ¿en quién debe de estar tu confianza? En Dios. Cuando Dios envió a Gedeón a pelear contra los madianitas, no era una batalla normal. ¿Por qué? Porque Dios le ordenó por medio de su ángel que juntara su ejército. Y juntó Gedeón su ejército, 32,000. Pero de 32,000 Dios se lo bajó a 300. Imagínese usted, ante los ojos humanos, una batalla de 300 contra 120,000, pues es algo imposible, ¿sí o no? Ante los ojos humanos es algo, no lo entiendo, ¿cómo, Señor? Pues con 300 nos vas a mandar, no, pues nos vas a mandar a morir inmediatamente. Pero así lo mandó Dios, con 300 hombres. Y todavía como el pilón de Dios, ¿verdad? Todavía le dice, hey, y no van a llevar armas. Señor, ¿cómo que no vamos a llevar armas? No van a llevar armas. Van a llevar unos cántaros con unas teas encendidas en un lado, y en otro lado, en su mano derecha, van a llevar trompetas. Pregunto, ¿es entendible eso? ¿Es entendible? Pero ¿quién conoce el futuro? ¿Quién conoce qué va a pasar? ¿En quién nos tenemos que confiar? En Dios. Mire, Gedeón al final confió en Dios con 300 hombres, pudo ver la victoria y conoció que su Dios es el único Dios verdadero, el Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Por eso, mis hermanos, aprenda este principio. Nunca trates de entender lo que Dios te mande hacer. Simplemente obedécelo y Él hará el resultado porque Él lo conoce. Amén. Solamente obedécelo, no lo cuestiones, no te pongas a preguntar, obedécelo, confía. Eso es conocer a tu Dios. Si confiamos en las palabras del Señor, podemos estar seguros del futuro que nos espera. Recuérdelo, Dios no miente, y lo que Él ha dicho que será, así sea muy difícil, así lo hará el Señor. Amén. No importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, no importa cuán lejos esté la vida de tu hijo. Confía en el Dios en el cual tú has creído y espera en Él, porque Él hará. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Vamos a orar. Concluyendo.
así con tus ojos cerrados, ¿qué tanto conoces a tu Dios? Déjame decirte, quizás esta tarde estés pasando por alguna situación difícil o estés teniendo problemas en tu familia o alguna enfermedad ha aparecido de repente. Quizás tu vida espiritual ha dejado de crecer. Quizás no has madurado lo que deberías haber madurado. Quizás estés metido en líos por causa de tus malas acciones. Pero yo te quiero decir en esta tarde, así con tus ojos cerrados, por favor, si tú reconoces que necesitas conocer más a Dios, ponte de pie, por favor. Si tú reconoces que creías conocer a Dios, pero te has dado cuenta que le conoces teóricamente, pero te falta conocerlo prácticamente, ponte de pie también, te digo a ti. Si tú reconoces que no llevas una vida como deberías llevarla de quienes verdaderamente conocen a Dios, ponte de pie. Si tú reconoces que has tratado de ocultar malas acciones, de esconderlas, hoy lo has entendido muy bien. Dios conoce todo de ti. Ya no ocultes más. Ven, pídele perdón. Ponte de pie. Y si tú reconoces que has dicho que le conoces, pero en medio de los problemas dudas, no crees, estás inseguro, ponte de pie y oremos a Dios y digámosle a Dios en esta tarde. Levante sus manos a Él. Si tú te pusiste de pie con honestidad, levanta tus manos a Él y díselo: Señor, te quiero conocer más. No me quiero quedar donde estoy. Reconozco en esta tarde que he fallado, Señor, en practicar lo que he aprendido de ti, Señor. Aquí estoy, Señor. No quiero ocultar ni un día más mis malas acciones, mis malas actitudes. Las confronto en esta tarde delante de tu presencia, Señor. Trata conmigo, cámbiame, quita eso de mi vida, Señor. Si todavía ofendo a mi esposa, ofendo a mis hijos, o mujer, faltas al respeto a tu esposo, les gritas a tus hijos, dile: Señor, quita eso de mí, porque no estoy reflejando a ese Dios que conozco. Vamos, levanta tu voz en alto y dile a Él: Señor, déjame conocerte. No quiero dudar, no quiero tener más miedo ni más angustias, sino saber que tú conoces todo de mi vida, Señor. Y vengo a poner todo mi corazón en confianza contigo. Vamos, levanta tu voz y dile al Señor: cámbiame. Conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso sabes tú. Tú escudriñas mi andar, en mi reposo estás tú, pues aún no digo nada y todo ya lo sabes tú, Señor. Dile: Señor, tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, Señor, te alabaré y te adoraré, Señor,
demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Dile una vez más, tal conocimiento, díselo a Él, es demasiado para mí, demasiado para mí, Señor. es tan alto que no lo puedo entender. Por eso te alabaré Y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Porque formidables son tus maravillas. alza tus manos y dile Porque a Él. formidables son tus maravillas. Tómate un momento, mi hermano, y dile: Señor, hoy te diré como te dijo Job, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Nos queremos ir con un compromiso, Señor, de conocerte y saber que la muestra de que te hemos conocido o de que estamos conociéndote más se refleja en nuestra vida, Señor. Nuestra vida refleja cuánto te conocemos. Te damos gracias por el compromiso que nos has invitado a hacer el día de hoy. Lo tomamos de todo corazón, Señor. Mostrar al mundo que te conocemos o dejar de hablar definitivamente, Señor, de tu amor que no vivimos ni experimentamos, pero que nuestra vida hable y hable fuerte, Señor, de quién eres tú en nosotros. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Alza tus manos una última vez y dile: te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus Maravillas. tus maravillas. Gracias, Señor.